¿Qué tal? Buenas noches. Como cada jueves aquí en Abriendo Campos dedicamos nuestro tiempo a acercarles la actualidad del sector primario. Es triste, pero cierto, ha tenido que llegar a nuestras vidas una situación grave de salud pública y de dimensiones mundiales para que algo empiece a cambiar, porque gracias a los agricultores y a los ganaderos, junto con los profesionales del transporte, no está faltando absolutamente de nada en los lineales de los supermercados o tiendas de toda la vida. Hoy hablamos de este y además también de otros asuntos. Lo hacemos con el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. Consejero, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, un placer estar con vosotras. Espero que estéis bien. Sí, estamos bien, gracias a Dios. Le hemos escuchado en muchas ocasiones poner de manifiesto la importancia del sector primario en Castilla-La Mancha y desde que se inició el estado de alarma en nuestro país, agradeciendo esa labor que realizan sobre todo y principalmente en zonas rurales como las nuestras y por agricultores y ganaderos. Imagino que orgulloso de esos profesionales que una vez más han dado la talla y han sabido estar ahí. Pues sí, yo creo que ha quedado muy claro en los días que llevamos de estado de alarma, en esta situación de crisis sanitaria, la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria, pues han hecho posible que dispongamos de los mismos alimentos que tenemos en la distribución en cualquier momento del año, en momentos en los que no se viven situaciones de dificultad. Y eso, pues yo creo que es de agradecer y de reconocer. Es una parte positiva de esta situación, por decirlo de alguna forma, si es que hay alguna que podamos destacar, y es que la agricultura y la ganadería pues han pasado a ser noticia en nuestro país, noticia positiva, porque han garantizado el suministro alimentario. Y además, como digo muchas veces, esa seguridad alimentaria es la mejor del mundo, porque tenemos la agricultura, la ganadería más competitiva, la más responsable, la más sostenible. Bueno, pues esto que es posible cada día también está siendo posible en estos momentos de dificultad. Consejero, todos tenemos en mente las noticias que antes de la llegada del coronavirus abrían prácticamente cualquier espacio informativo en los medios de comunicación y eran las movilizaciones de cientos y miles de agricultores luchando por unos precios justos para sus productos. Comenzaron a darse los primeros pasos para reformar la cadena alimentaria. Es un asunto que es responsabilidad, digámoslo de alguna forma, del Gobierno de España, pero sobre el que también opinan los consejeros de cada comunidad autónoma en estas videoconferencias que usted ha mantenido con el ministro de Agricultura durante todos estos días. Han hablado sobre este importantísimo y fundamental asunto. Bueno, pues yo creo que esas movilizaciones también sirvieron mucho porque trajeron a la primera página de la actualidad en nuestro país la importancia de la agricultura y la ganadería, la necesidad de contar con los agricultores y ganaderos para muchas más cosas de las que estábamos contando y de considerar su papel en la cadena agroalimentaria que, gracias a la distribución, al transporte, a la logística, llega a los consumidores, pero que sin el papel de la agricultura y la ganadería pues no puede funcionar, lógicamente. Son eslabones imprescindibles, son la base de la pirámide. Y pues las reivindicaciones que se produjeron antes precisamente de esta pandemia, yo creo que nos ayudaron a todos a concienciarnos más de que la agricultura y la ganadería son imprescindibles. Lo estamos debatiendo, lógicamente, en las reuniones que mantenemos con el Ministerio de Agricultura, el conjunto de consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas. Las organizaciones agrarias han manifestado su intención de mantener esas movilizaciones una vez pase esta situación de crisis sanitaria. Yo comparto ese planteamiento, creo que es necesario seguir manteniendo el pulso de las movilizaciones para demostrar a la sociedad que el sector agroalimentario existe y es imprescindible para el mantenimiento de nuestra sociedad viene en un momento muy adecuado porque estamos negociando la política agraria común. Estábamos antes de que llegara esta crisis hablando de posibles recortes, de presupuesto europeo insuficiente, y yo creo que ahora toca hablar de presupuesto suficiente, no solamente para la agricultura, sino para la recuperación económica que lógicamente tenemos que poner en marcha entre todos, y desde luego es imposible plantearlo sin la presencia activa de la Unión Europea a través de una política como la PAC. Consejero, en lo que compete a Castilla-La Mancha, ustedes han anunciado recientemente, lo hemos escuchado, la creación de un observatorio de precios de los alimentos agroalimentarios de la región. ¿En qué va a consistir este asunto y cómo puede ayudar
a los agricultores, a los ganaderos y a todos aquellos que se dediquen a la agroalimentación. Bueno, decir que en estos días, en estas semanas de dificultad, nosotros hemos mantenido el trabajo cercano con las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias de la región y el tejido empresarial agroalimentario. Y dentro de esas reuniones, de esas conversaciones, en ese marco, hemos hecho un planteamiento de crear un observatorio de precios regional en el sector agroalimentario, porque entendemos que ese observatorio nos va a aportar transparencia, va a permitir que el sector pues sea más ágil y que se puedan defender los intereses de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria de una mejor forma. En Castilla-La Mancha no teníamos este observatorio, creo que era un déficit, el sector así lo ha entendido, ha respaldado esa propuesta que se ha hecho desde el Gobierno regional. Lo hacemos partiendo de la situación de dificultad que hemos vivido y que se está viviendo todavía en la ganadería de ovino y caprino, tanto en la actitud cárnica como en la de leche, dentro del marco de una serie de medidas que hemos propuesto, como una campaña de promoción que se está desarrollando con mucho éxito y con la participación de los mejores cocineros de la región, una ayuda directa para que se compensen las pérdidas de los ganaderos estos meses de pandemia, y también con medidas de mercado que finalmente la Comisión Europea ha autorizado. Bueno, pues en el análisis de todas estas medidas hemos visto que había un déficit en Castilla-La Mancha, y era tener un observatorio en el que participaran todos los eslabones de la cadena con la administración. Yo he denominado ese observatorio como una especie de lonja de lonjas, para que tengamos la información de todos y además la pongamos a disposición de todos. Que no diga nadie que en Castilla-La Mancha no hay transparencia en la generación de precios en la cadena agroalimentaria. Otra cuestión, el Gobierno se ha comprometido a reformar la ley sobre la cadena alimentaria en este año 2020. Bueno, es verdad que todo esto, con lo del coronavirus, con esta increíble pandemia, pues va un poquito más lento, y también se comprometía a que en el borrador de estudios se incluya el debate sobre la práctica de la venta a pérdidas por debajo de los costes de producción, que es una de las principales reclamaciones del sector, y desde luego es una auténtica losa para ellos año tras año. Sobre este asunto, bien, esas reuniones que, como decíamos, mantiene con el ministro de Agricultura, ¿nos puede adelantar qué han hablado al respecto? Bueno, decir que actualmente la ley de la cadena tiene de alguna forma una revisión ya en vigor, y es que es necesario incluir en los contratos de compraventa el cálculo de los costes de producción, o al menos de qué manera se ha generado el precio de compraventa de un producto agroalimentario. Esta es una cuestión muy compleja que venían reclamando las organizaciones agrarias desde hace mucho tiempo. No es nada sencillo incluir los costes de producción en un contrato de compraventa. No va a ser nada fácil de aplicar, lo vamos a ver en estas campañas, pero va en la dirección correcta, que es la única que podemos plantear desde la Administración: garantizar que todos los eslabones de la cadena agroalimentaria reciben un precio justo, como reclaman los agricultores y ganaderos, por sus productos. Y ese precio justo tiene que estar siempre por encima de lo que cuesta producirlos. Parece obvio, parece razonable. Los consumidores, los ciudadanos, tienen que saber que no siempre es así, y que por eso es necesario incidir especialmente en que en los contratos de compraventa, que hasta hace muy poco ni siquiera tenían que estar por escrito, se incluyan ya, esto está en vigor, ya los costes de producción de los productos que se intercambian en esos contratos. Pero aun con eso, la ley de la cadena seguirá siendo insuficiente si no hacemos un control estricto de la trazabilidad de los productos y del comportamiento de los diferentes eslabones. Y la clave al final no será solamente la legal, en la cual estamos actuando. Yo creo que el Ministerio de Agricultura está actuando bien, el Gobierno de España. Nosotros estamos haciendo también, creo, lo que tenemos que hacer en Castilla-La Mancha, pero independientemente de que hagamos bien las cosas desde el punto de vista de la modificación de la normativa, garantizando los derechos de todos, es necesario fortalecer la estructura del sector agrario, de los agricultores, de los ganaderos, de sus cooperativas, crear empresas más fuertes que defiendan mejor los intereses de sus asociados, en definitiva de los agricultores y ganaderos en la cadena agroalimentaria. Si la distribución está muy concentrada, no puede ser que la industria agroalimentaria esté muy atomizada, y más aún la venta de los productos agrícolas y ganaderos. Ojalá tuviéramos cooperativas mucho más grandes de las que tenemos, y desde luego a partir de este momento nosotros vamos a reforzar ese compromiso que mantuvimos
en la legislatura pasada de la integración comercial de las empresas cooperativas, de la creación de estructuras cooperativas más potentes, agrupaciones de productores, en definitiva empresas más grandes. A eso nos vamos a dedicar en los próximos meses y probablemente años. Otra importante cuestión a la cual también se hacía referencia el ministro de Agricultura al decir o al asegurar que no descarta ampliar hasta el mes de septiembre el decreto que flexibiliza la contratación de desempleados en el campo para evitar esos problemas que se han dado en algunas comunidades autónomas donde faltaba mano de obra. ¿Qué noticias tienes sobre cómo han ido las cosas en este sentido en Castilla-La Mancha? Nosotros en la comarca Campos de Llín y en la Sierra del Segura también estamos prácticamente al inicio de esa operación, de realizar las labores de recolección, que al fin y al cabo es lo más importante después de haber estado todo un año trabajando por esos productos. ¿Cómo marcha ese asunto? Bueno, decir en primer lugar que el Real Decreto fue una muy buena decisión y que tenemos que aprovecharlo de verdad. En el marco incluso de lo que tú decías al inicio de la entrevista, de la visibilidad de los agricultores, de los ganaderos, de sus reivindicaciones, lo hemos comentado en las preguntas y respuestas. Creo que es una muy buena oportunidad este Real Decreto para dignificar el trabajo en el campo, para que la gente se dé cuenta de lo importante que es y para que también desde la perspectiva de las personas que buscan empleo se valore la posibilidad de trabajar en el campo con salarios dignos, por supuesto muy por encima del salario mínimo interprofesional y además en este caso pudiendo compatibilizar ese ingreso con el subsidio de desempleo, que creo que es una cuestión clave para hacer atractivo el empleo en este momento en las campañas agrícolas en nuestro país. Y esta es una oportunidad única y yo quiero incidir especialmente en que debemos aprovecharla para dignificar, como decía, el trabajo en el campo. Este Real Decreto tiene vigencia hasta el 30 de junio, muchas campañas finalizan pasado el 30 de junio, incluso empiezan después, y nosotros hemos pedido al Ministerio que se amplíe la vigencia del Real Decreto hasta el 30 de octubre, lo que nos permitiría incluir la vendimia, que es la última de las campañas importantes que tenemos en Castilla-La Mancha. Hay sintonía con el Gobierno de España en esta cuestión. Yo espero que esto pueda ser posible. Dependerá también un poco de cómo vaya funcionando este proceso de desescalada en el que estamos de la pandemia, pero ojalá pueda prorrogarse hasta el 30 de septiembre. Mientras tanto, se está aplicando en Castilla-La Mancha. Nosotros hemos flexibilizado las condiciones de movilidad de los trabajadores para que un trabajador de cualquier municipio de Castilla-La Mancha se pueda desplazar a otro municipio independientemente de su ubicación en todo el ámbito territorial de la región y volver a su domicilio una vez acabado su trabajo. Esto es lo que teníamos de margen en ese Real Decreto y lo hemos aplicado de la manera más flexible posible porque entendemos que es lo mejor para el sector agrario. También hemos puesto a disposición de las empresas agrícolas el transporte escolar que en ese momento nos está utilizando para que se puedan desplazar los trabajadores. La normativa recientemente publicada flexibiliza todavía más las condiciones de desplazamiento y hace más viable ese transporte en las campañas agrícolas de nuestra comunidad autónoma. En las que se están desarrollando ya, que prácticamente podemos decir que solamente la recogida del espárrago en Guadalajara, esta compatibilidad con el subsidio de desempleo ha tenido éxito. Se está recogiendo el espárrago verde en Guadalajara en realidad sin problemas, además a un precio muy bueno, muy por encima del precio de los últimos años. Está haciendo muy rentable el cultivo. Esto está permitiendo también pagar salarios más altos, dignificar todavía más el trabajo de los agricultores y de los trabajadores asalariados del campo. Y estamos a punto de iniciar, como decías, en el campo de Llín, que marca el inicio de las campañas de verano, pues el albaricoque, el melocotón. Luego tendremos a finales de mayo, primeros de junio, el ajo, y en julio la cebolla, melón y sandía en julio y agosto fundamentalmente, y posteriormente la vendimia. Yo espero que haya trabajadores suficientes para todas esas campañas. Los datos que tenemos ahora del Servicio de Empleo son positivos y quiero hacer un llamamiento a todos los que nos estén viendo, a todos los empresarios agrícolas, a las organizaciones agrarias que tramitan los expedientes, que hagan siempre la tramitación a través del Servicio Público de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque es la única forma de poder compatibilizar el subsidio de desempleo con el salario. Y esto, en este momento, es una verdadera oportunidad para todos.
Consejero, antes mencionaba las negociaciones, creo que están siendo bastante duras, se intenta, como usted decía, pues rebajar esas cuantías económicas, pero la verdad es que existe la percepción de que parte importante de los fondos de la PAC quedan en manos de los grandes propietarios. ¿Esto es así? Y si lo es, otra pregunta, ahora que se está negociando la nueva PAC, ¿qué cambios se quieren introducir en los derechos históricos? Bueno, yo creo que nos enfrentamos a una nueva política agraria común. En primer lugar, creo que después de la pandemia tenemos que replantearnos la negociación global que se estaba produciendo en la Unión Europea desde el punto de vista presupuestario. Necesitamos presupuestos fuertes para políticas ambiciosas, políticas públicas que necesitan apostar por la reconstrucción del tejido económico y social de nuestro continente. Y la agricultura es una política europea. Los fondos provienen de Europa y por lo tanto necesitamos que en Europa se apueste por una PAC con presupuesto suficiente. Yo creo que esto va a suceder, así lo pienso. Y luego tenemos que pues hacer un cambio en el planteamiento. Siempre hay que hacer una utilización eficiente de los recursos públicos y por lo tanto ayudar a quien necesita ser ayudado y poner las condiciones para que haya competencia, innovación, inversión empresarial. Y eso pasa por mejorar la legislación, la normativa y desde luego en la perspectiva de Castilla-La Mancha, y así lo venimos transmitiendo a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura desde hace mucho tiempo, los primeros en nuestro país queremos un modelo de agricultura que se enfoque a los profesionales, a los que se juegan su dinero en la agricultura y la ganadería. En Castilla-La Mancha tenemos muchos, somos una comunidad autónoma con muchos profesionales, con muchos agricultores para los cuales la renta proveniente de la actividad agraria es imprescindible para sus ingresos y queremos apostar por el relevo generacional, por la incorporación de las mujeres y de manera muy clara, ya que me lo preguntabas, por la desaparición de los derechos históricos que son absolutamente injustos porque priman a las explotaciones que menos necesitan del apoyo de la administración, generan además distorsión porque agricultores que se dedican a lo mismo en territorios distintos cobran distinto en función de lo que cultivaban hace más de 20 años y esto es absolutamente inadmisible. Yo creo que hay una conciencia de que esos derechos históricos van a desaparecer, que vamos a ir a un modelo de más convergencia, que vamos a reducir el número de regiones en nuestro país de las 50 actuales para calcular las ayudas de la PAC a 4 o 5, herbáceos de secano, herbáceos de regadío, leñosos de secano, leñosos de regadío y pastos, por ejemplo, de tal manera que se simplifique el sistema y podamos además ayudar sobre todo a los pequeños y medianos. Quiero ser también muy contundente con esto. No queremos en Castilla-La Mancha que ningún agricultor o ganadero se quede fuera de la PAC por no cobrar suficientes ayudas de la misma. Esto fue absolutamente injusto cuando lo aplicó el gobierno del Partido Popular en la reforma anterior. Nos ha perjudicado enormemente porque muchos agricultores y ganaderos pequeños de Castilla-La Mancha que tenían derecho a recibir menos de 300 euros de ayudas por explotación han dejado de cobrar la PAC y esto no puede volver a suceder. Hay que limitar las ayudas por arriba, lógicamente, tiene que establecerse un techo de ayudas por explotación, pero desde luego hay que garantizar que los pequeños accedan a las ayudas, aunque sean pequeñas, porque esa es la base, el tejido social, esa es la realidad de nuestro sector agrario. Bueno, de todas formas, si eso es lo que creen que debe hacerse, ya decía yo, ¿no?, que las negociaciones están siendo muy complicadas según las noticias que tenemos. Pues no sé qué porcentaje hay de que eso pueda ocurrir, de que eso pueda suceder. Yo creo que hay. Hay en ese planteamiento que yo acabo de hacer, que de manera muy resumida lo que quiere Castilla-La Mancha, coincide básicamente la mayor parte de las regiones españolas y yo creo que también el Ministerio de Agricultura, que ha sido muy receptivo a estas propuestas desde el inicio de la negociación. Pero será difícil porque hay inercias y hay planteamientos distintos, en algunos casos antagónicos, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo de replantearnos la realidad, de buscar una política realmente efectiva que tiene que tener un componente lógicamente ideológico, y el Gobierno de España es el que es y el Gobierno de Castilla-La Mancha es el que es, y nosotros coincidimos en un planteamiento y es en que no se quede nadie fuera de los pequeños,
en apostar por un modelo profesional y en limitar las ayudas a quien no necesita un exceso de recursos públicos, porque en definitiva se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos. Y un ahorro en las grandes explotaciones, estableciendo un techo justo por explotación, en el cual además se incentive el empleo y el empleo de calidad, se valore la contratación de trabajadores. Ese modelo de techo por explotación nos permitirá utilizar fondos para hacer más profesionales las explotaciones pequeñas y medianas, las explotaciones familiares, que es el objetivo en el que debemos trabajar, porque no queremos perder, yo lo digo muchas veces, ningún empresario agrario, ningún emprendedor. No queremos perder ningún agricultor o ganadero. Cuando hablo de integración comercial de las cooperativas o de creación de agrupaciones de productores o de defender mejor el producto de los agricultores y ganaderos, lo que estoy pensando es en mantener la estructura de los pequeños y medianos agricultores que hace posible la actividad económica en muchos de nuestros pueblos. No podemos prescindir de ellos, no queremos perder ni uno solo. Y creo que ese también es el planteamiento del Ministerio. Vamos a tener mucho margen en España para decidir. Estas decisiones que yo he mencionado no se van a tomar en Bruselas. En Bruselas, básicamente, se van a tomar dos decisiones, para que nos entiendan los telespectadores. El presupuesto, cuánto dinero vamos a tener, y las medidas de mercado, que son muy importantes. Lo estamos viendo ahora con la ganadería o con el vino. Si vamos a tener almacenamiento privado en el aceite de oliva, en la carne, en la leche, si va a haber destilación en el sector del vino. Estas cuestiones deben estar en los reglamentos europeos. Y es muy importante negociar para que estén, porque el sector tiene que tener mecanismos para hacer frente a situaciones de crisis, sobre todo de crisis de precios. Pero todas las decisiones que yo he mencionado de apuesta por los profesionales, techo por explotación, derechos históricos, convergencias de las ayudas, etcétera, se van a decidir en España. Y tenemos una tarea importantísima por delante y no podemos decepcionar a los agricultores y ganaderos. Hay que acertar, esta vez hay que acertar. Bien, antes de que se iniciara, y esta ya es la última pregunta, antes de que se iniciara toda esta pandemia, esta situación que tenemos en España y a nivel mundial, muchos eran los proyectos, en este caso para la provincia de Albacete, que se estaban desarrollando. Obras importantísimas a nivel de regadío, como puede ser la SAT del Ojeado, cuyas obras hemos estado contemplando desde nuestro programa Abriendo Campos y van a un ritmo importante. Todos esos proyectos, sabemos que el campo no ha parado, tampoco la administración en lo que se refiere a todas estas cuestiones y a los trámites que se tienen que realizar. También es importante hablar de proyectos que tienen que concluir. Bueno, no se han parado, desde la administración no se han parado esos proyectos. En materia de agua tenemos una convocatoria pendiente de resolver de regadíos, tenemos otra en marcha en la cual se encuentra esa inversión que mencionabas de la SAT del Ojeado, que se está ejecutando en este momento, y tenemos sobre todo mucho trabajo que hacer. Mencionabas la provincia de Albacete, que es donde vosotros estáis ubicados, con las confederaciones, en Albacete, Guadiana, Júcar y Segura fundamentalmente, para mejorar la realidad de nuestros regantes, el suministro de agua, muchas cuestiones importantes. Estamos trabajando particularmente de manera muy activa con el Ministerio para la Transición Ecológica y con la Confederación Hidrográfica del Segura para garantizar el regadío a aquellos agricultores con los que existe un compromiso. Yo espero que tengamos buenas noticias muy pronto, porque este es un trabajo más bien callado, que hacemos pocas veces público, porque hay una sintonía grande entre las administraciones, pero no es fácil tomar decisiones, y yo espero que podamos tener buenas noticias para los regantes del Segura muy pronto, y tener buenas noticias para los regantes del Segura, y lo sé perfectamente porque conozco la realidad del territorio, como sabéis, es tener buenas noticias para la provincia de Albacete, para el conjunto de la ciudadanía. Espero poder tener esas noticias buenas lo antes posible. Un breve adelanto es lo que le pedimos, aunque sea pequeñito, que nos podamos orientar hacia dónde va la situación. Bueno, no saben bien los regantes, hay pendientes concesiones de agua en el Segura, estamos negociando en este momento con la Confederación de qué manera se van a asignar esas concesiones y hasta qué volumen de agua vamos a poder llegar. No puedo adelantar las cifras ni las comunidades de regantes, pero bueno, el objetivo es hacer esos regadíos sociales que en su momento estaban previstos. Hay muchas comunidades de regantes en el término municipal de Llín, como vosotros sabéis, en sus pedanías, que están a la espera
de que concluya ese reparto, esa concesión de agua de la Confederación, y vamos a seguir trabajando en estas semanas. Yo espero que incluso en muy poco tiempo, en un mes, 2 meses, podamos tener buenas noticias. No os preocupéis, que os trasladaremos la información para que así la reciban los regantes, porque me consta que son todos seguidores de vuestro programa. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Espero verle pronto realizando su tarea de la manera en la que la venía haciendo antes del inicio de la pandemia, ya que eso indicaría que la misma ha finalizado. Gracias una vez más por acompañarnos hoy en Abriendo Campos a través, pues de esta videoconferencia, y también muchísimas gracias por atender nuestra llamada siempre que la precisamos. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, buenas noches a todos, mucho ánimo y espero que podamos vernos físicamente lo antes posible. Gracias. Que así sea, gracias. Vamos a hacer nosotros ahora una breve pausa y enseguida regresamos con más Abriendo Campos aquí en la comarca Campos de Llín. Hasta ahora.